El pasaje de hoy es Gálatas capítulo 3, versículos 21 al 29. Leamos juntos. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Continuamos nuestra meditación en la carta a los Gálatas, la cual contiene el Evangelio, fundamento y núcleo de nuestra fe cristiana. El cristiano es salvo solo por la fe. El Evangelio es la buena noticia de que Dios no me ve a mí, sino a Cristo. Es la proclamación de que Dios, al ver al justo Jesús, también me considera justo a mí, que soy pecador. La justificación por la fe, que enseña que la salvación no se obtiene por obras humanas, representadas por la ley, sino únicamente por la fe que depende de la pura gracia de Dios, es el contenido central del Evangelio que encontramos tanto en Gálatas como en el resto del Nuevo Testamento. Sin embargo, si entendemos la ley y la gracia como conceptos opuestos, es decir, la salvación por la fe y no por las obras de la ley, naturalmente surge una pregunta en nuestro corazón. ¿Por qué nos dio Dios la ley? Como sabemos, fue Dios mismo quien, en el monte Sinaí, dio la ley al pueblo de Israel a través de Moisés. Y durante los siglos que transcurrieron desde los tiempos de Moisés hasta la venida de Jesús, Israel escuchó continuamente la exigencia de Dios de guardar la ley que Él les había dado. La destrucción final de Israel y su doloroso exilio fueron el juicio de Dios por no haber guardado su ley y haberse apartado de Él. De esta manera, el Antiguo Testamento enfatiza continuamente la ley y la obediencia a ella. Sin embargo, el Nuevo Testamento, incluida la carta a los Gálatas, parece decir que la ley es innecesaria y la considera un mero obstáculo para la salvación. ¿Cómo debemos entender y aceptar este cambio tan drástico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, si ambos son la palabra del único Dios? En el pasaje que hemos leído juntos, hoy se encuentra la respuesta a esta pregunta. Espero que este sea un tiempo en el que podamos entender correctamente la relación entre la ley y el Evangelio mientras meditamos juntos en la palabra. De hecho, al examinar el Nuevo Testamento, descubrimos fácilmente que Pablo no fue el único que habló sobre la ley. Jesús mismo, el Hijo de Dios y autor de nuestra salvación, habló directamente sobre este tema en Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Amén. Así habló Jesús. Jesús no dice que la ley que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento sea una reliquia obsoleta o un obstáculo innecesario. Por el contrario, la enaltece, diciendo que ha venido a darle cumplimiento. Pablo, autor de la carta a los Gálatas, fue llamado por Jesús como apóstol, y en sintonía con él, aclara su postura sobre la ley en el versículo 21 del pasaje de hoy. Leamos juntos el versículo 21. ¿Luego la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Amén. Pablo deja claro que la ley registrada en el Antiguo Testamento no es contraria a las promesas ni a la gracia de Dios. La ley no es de ninguna manera una trampa maliciosa que Dios haya tendido para atormentar a Israel o para hacerlo tropezar. Cuando Dios hizo un pacto con Israel, su pueblo, le dio la ley como un regalo. Por lo tanto, la ley en sí misma es un don santo y bueno, otorgado al pueblo de Dios con un propósito benévolo. Pero aunque no hay ningún problema con la ley, sí lo hay con el pueblo que la recibió. Para ser más precisos, es un problema grave
que afecta no solo al pueblo de Dios, sino a toda la humanidad. Me refiero a nuestra naturaleza pecaminosa, esa egolatría que nos inclina a seguir nuestros propios deseos en lugar de la palabra de Dios. Debido a esta naturaleza pecaminosa, nadie puede cumplir plenamente las exigencias de la ley de Dios. En lugar de amar a Dios y serle leales, nos alejamos de Él y somos incapaces de obedecer sus mandatos. Pablo describe esta realidad con agudeza en el versículo 22. La Escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley deja en claro que todos somos pecadores, incapaces de alcanzar la santidad mediante la obediencia perfecta y constante a la palabra de Dios. Todos quedaron, por tanto, sujetos al veredicto de la ley. Nadie puede objetar ni escapar de esta sentencia estricta y justa. En el versículo 24, Pablo utiliza una metáfora para expresar la situación de todos los que están bajo la ley. Leamos juntos este versículo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Aquí, ayo significa tutor o preceptor. En la época de Pablo, en el siglo I del Imperio Romano, los padres solían confiar la crianza de sus hijos a un esclavo de confianza. Este esclavo, llamado ayo, acompañaba siempre al hijo de su amo, y lo disciplinaba estrictamente para que creciera como un ciudadano ejemplar. Incluso se le daba el derecho de castigar físicamente al niño si era necesario. Bajo la estricta guía de este ayo, el niño tomaba conciencia de sus deficiencias e inmadurez. Para superar sus faltas y alcanzar los ideales que el imperio exigía de sus ciudadanos, se esforzaba diligentemente en forjar su carácter y su educación. Pablo explica que la ley desempeñó este mismo papel de ayo para el pueblo de Dios. La ley cumple la función de disciplinarnos estrictamente, mostrándonos los estándares que Dios exige. Sin embargo, como mencioné antes, el ser humano, debido a su naturaleza pecaminosa, es incapaz de alcanzar por sí mismo los estándares de la ley y está condenado al fracaso. Aunque puede llegar a reconocer su insuficiencia y su condición de pecador, no puede superarla por sí mismo. Por eso, el ser humano, confrontado con su fracaso, llega a anhelar a aquel que puede rescatarlo de su pecado y guiarlo hacia la justicia, el prometido por Dios, el Mesías, el Cristo. La buena noticia del Evangelio es que Dios realmente envió a este Cristo, para que el hombre no viviera eternamente como esclavo del pecado, ni como un niño atemorizado bajo la disciplina de la ley. Dios entregó a su propio Hijo, Jesucristo. Jesús, al morir en la cruz en nuestro lugar y resucitar de entre los muertos, nos dio vida eterna y libertad. Por la guía del Espíritu Santo, Él abrió de par en par el camino, para que todos los que se aferran a esta verdad por la fe puedan vivir eternamente con Dios como sus hijos. Desde el versículo 25 hasta el 28, Pablo registra este cambio monumental que ocurrió por medio de Jesús. Pero venida la fe, es decir, al venir Cristo, ya no estamos bajo el ayo, la ley. Aquellos que creen, confiesan a Jesús como el Cristo y son bautizados, se han unido a Cristo y son hechos hijos de Dios, revestidos de Cristo. En esto no hay distinción entre judío y griego, esclavo y libre, hombre y mujer. Todos son uno en Cristo Jesús, hechos hijos de Dios únicamente por la fe. Pablo resume todo este cambio que ocurrió al venir Cristo con el versículo 29. Leámoslo juntos. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. La proclamación del Evangelio es que, si somos de Cristo, si creemos y confesamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, somos linaje de Abraham, verdaderos hijos de Dios, y herederos de la promesa del pacto. Lo importante es que, en este punto, la ley, que hasta ahora había desempeñado el papel de ayo, no pierde su utilidad ni es desechada. De la misma manera que un hijo maduro sigue viviendo según los principios que su tutor le inculcó, el cristiano también encuentra en la ley una nueva función. Para el creyente que por la fe en Cristo ha sido hecho justo y heredero del pacto de Dios, la ley ya no es un objeto de temor que lo oprime. En cambio, la ley se convierte en una guía que le enseña lo que agrada a Dios y cómo debe vivir un hijo suyo. Y el cristiano, con la ayuda del Espíritu Santo,
obedece la ley con gozo, para agradar a su Padre Celestial. De este modo, cumpliendo las palabras de Jesús que vino para dar plenitud a la ley, el creyente usa la ley para su propósito original: guiar al pueblo de Dios a una vida santa. Así, la ley y el Evangelio no se oponen. La ley nos hace anhelar el Evangelio, y el Evangelio nos capacita para cumplir el verdadero propósito de la ley. Ambos son, por tanto, regalos preciosos de Dios. Amados hermanos, los antepasados de la fe como Martín Lutero y Juan Calvino, quienes en el siglo XVI redescubrieron el Evangelio y lideraron la Reforma protestante, sistematizaron la enseñanza sobre la función de la ley, a menudo llamada los 3 usos de la ley, que se relaciona con el papel de ayo que hemos visto hoy. Primero, la ley tiene una función pedagógica. A través de la ley, Dios presenta un estándar claro de lo que es correcto. Al compararnos con este estándar divino, reconocemos nuestra insuficiencia e incapacidad, lo cual nos conduce a la humildad y a buscar un Salvador. Segundo, la ley tiene una función cívica. Al advertir sobre el juicio de Dios contra el pecado, refrena el mal en la sociedad y contribuye a mantener el orden según la voluntad de Dios. Tercero, la ley es la norma de vida para el creyente. En ella se registran los modos de vida que Dios desea de su pueblo. Para el cristiano, guardar la ley se convierte en un acto que da alegría y gloria a Dios. A la luz de la palabra de hoy, y de las enseñanzas de nuestros antepasados en la fe, examinemos nuestra vida. ¿Estoy cerca de la palabra de Dios? Reconozco humildemente que con mi propia fuerza no puedo obedecer la palabra de Dios, y por tanto, busco la ayuda y la gracia de Dios. Deseo, con la ayuda del Espíritu Santo, obedecer la palabra para darle gloria a Dios, ¿y realmente vivo de esa manera? Como quienes hemos sido hechos hijos de Dios y herederos del pacto solo por gracia, vivamos en gozosa obediencia a su voluntad revelada en la ley. Que el Señor nos conceda la gracia para vivir de este modo, para su honra y su gloria. Amén.